Grabación SCP. SCP-104. La bola solitaria. Clasificación del objeto, Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-104 actualmente está contenido en una caja de acero con acceso mediante un teclado electrónico. El acceso está restringido a personal de nivel 3 o superior. No se debe permitir que SCP-104 entre en contacto con ningún tejido vivo. Cualquier interacción con SCP-104 debe ser mediante asistencia robótica o con un traje completo contra materiales peligrosos. Cualquiera que se encuentre impreso por SCP-104 debe presentarse para la desimpresión. El no presentarse para hacerlo pasadas las 24 horas de exposición resultará en la terminación del sujeto. Descripción: SCP-104 es una esfera de 35.5 centímetros de diámetro y un peso de 2.3 kilos. El exterior es de vidrio muy suave, el recubrimiento de la esfera es una capa de 6 milímetros de grosor. Bajo la capa exterior hay un muy intrincado diseño de líneas blancas y negras muy finas. El núcleo interno es una bola de madera delicadamente tallada, dándole una ligera textura al diseño de las líneas. El diseño en sí es increíblemente complejo y parece formar una especie de test de Rorschach, por lo que todos los espectadores parecen tener una visión diferente. Se ha reportado movimiento o golpeteo proveniente del interior del objeto, pero esto sigue aún sin confirmar. Cuando un humano toca a SCP-104, en su estado no impreso, la esfera imprimirá al sujeto. Si el sujeto se mueve a más de 9 metros de SCP por más de 5 minutos, SCP-104 aparecerá en el rango de 2 metros del sujeto impreso. Este transporte parece ser instantáneo, desapareciendo y apareciendo en menos de un nanosegundo, independientemente de la distancia o de los objetos en el camino. Cada hora que el sujeto se mantenga alejado a más de 9 metros de SCP-104, se moverá un pie más cerca del sujeto hasta que entre en contacto con el sujeto. Cuando SCP-104 está tocando al sujeto impreso, no tratará de acercarse más. SCP-104 no exhibirá este comportamiento con sujetos no impresos, y solo impregnará a un solo sujeto a la vez. Los paños gruesos o el metal parecen ser efectivos para bloquear la impresión en la mayoría de los casos. Las pruebas de SCP-104 con múltiples instancias de SCP-1680 sugieren que esta impresión se basa genéticamente, ya que SCP-104 no cambia su comportamiento cuando se enfrenta con múltiples sujetos genéticamente idénticos. SCP-104 también parece ser indestructible. Siempre aparece reconstruido después de cada reaparición, incluso después de ser aplastado e incinerado. SCP-104 reaparecerá sin daños si el sujeto afectado está fuera de su rango mínimo por más de 5 minutos. SCP-104 causa paranoia e ira en la mayoría de los sujetos, pero esto no es efecto de la esfera, ya que muchos no se han visto afectados por la consciente presencia de SCP-104, aunque a veces puede ser molesto. SCP-104 solo puede despegarse si el sujeto muere o entre en un estado parecido a la muerte. SCP-104 entrará en un estado no impreso hasta que vuelva a ser tocado. Guantes gruesos pueden bloquear el proceso de impresión, siempre y cuando los guantes tengan más de 13 milímetros de grosor. SCP-104 fue recuperado de un mercado de pulgas de un hombre que lo llevaba dentro de una bolsa de bolos. El hombre nunca se identificó y se lo vendió al agente redactado por unas pocas monedas, agradeciéndole profundamente antes de salir corriendo. Nota 104, 1108-R. Se ha autorizado que SCP-104 en algún tipo de sonda o instrumento de grabación extradimensional. Esto parece poco probable, ya que parece estar hecho de materiales terrestres y no pasa a tener manera de grabar o observar nada. Sin embargo, con otras explicaciones, su extraño comportamiento se está investigando en la teoría. Doctor redactado. Fin de la grabación.